Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a esta sesión. A nombre de todo el equipo de la asignatura Ciencias Química, les doy cordiales saludos. Soy quien coordina a este gran equipo de trabajo que los ha acompañado a lo largo del ciclo escolar, la maestra Hilda María Fuentes López. Es una ocasión muy especial, pues iniciaremos con la serie Enredados con la Química. Les adelanto que habrá actividades variadas, entrevistas a personalidades, actividades experimentales, juegos didácticos, entre otras. En este momento, declaro formalmente inaugurada la serie Enredados con la Química. ¡Comenzamos! El propósito de esta sesión es diferenciar propiedades extensivas e intensivas a partir de actividades experimentales y su aplicación en la vida diaria. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: libro de texto de ciencias con énfasis en química, bitácora científica, que es su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión, bolígrafo, lápiz y colores. ¡Momento, mi querida Hilda! Esta vez tú nos acompañarás en nuestras fechorías. Te esconderemos de tu querido equipo de ciencia y animaremos la serie Enredados con la Química. ¡Así es! De este modo estropearemos la asignatura para que las niñas, niños y también los adolescentes lo puedan aprender. Jamás sucederá. ¡Eso jamás sucederá! ¡Eso! Nuestros profesores harán lo imposible. Además, ustedes ni organizados están. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es cierto? Pues nada más me dijiste que íbamos a hacer maldades, pero no me dijiste ni en dónde, ni a quién, ni cómo, ni nada. ¡A callar! ¡Tu mente está tan enredada que no carburo como un coche! Bueno, empezaremos guardando a la maestra Hilda en nuestra guarida y lo segundo será borrar la sesión de propiedades extensivas e intensivas. ¡Aquí va! ¡Listo, agárrala! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Por allá! ¡No, espérate! ¡No para acá! ¡No, espérate! ¡No, era para acá! ¡Sácala allá! ¡No, allá! ¡Espérate! ¡No, era para acá! Mientras tanto, el maestro Bustos manda aquí mi señal a los profesores de la asignatura y los reúne de manera virtual. Estimados agentes, me han notificado que Don Radiactivo y el Chico Corrosivo quieren terminar con los conocimientos de química. No lo pueden permitir. Dejen de hacer lo que están haciendo y acudan al cuartel de Aprende en Casa. Ustedes conocen la ubicación secreta. Recuerden mantener las medidas sanitarias para prevenir contagios. Agentes, Teresa y Daniel, ustedes serán los primeros en detener a estos dos personajes en sus abominables planes. Han borrado la sesión de propiedades extensivas e intensivas. Su misión es recuperar a la maestra Hilda por medio de alguna actividad experimental donde expliquen la densidad. Entre más creativos sean, más debilitarán a estos personajes y de ese modo liberarán a la maestra Hilda. Misión aceptada. Espero que este mensaje no se autodestruya en mis manos. Para eso, activen sus sentidos y envasemos el arco iris. Quiero aprovechar el espacio para comentarles que estoy muy agradecido. No importa que haya sido poco el tiempo de haber participado en la estrategia de Aprende en Casa. Aprender no es cuestión ni de edad ni de lugar. Uno sigue aprendiendo cosas nuevas aún fuera de las aulas o detrás de una computadora a distancia. Aprendí mucho durante mi participación trabajando con un gran equipo de coordinación y producción. Juntos, hombro con hombro, logramos lo imposible para que ustedes, alumnas y alumnos, continúen adquiriendo el conocimiento y habilidades que les servirán en un futuro. Recuerden que es posible aprender química jugando, no necesariamente desde un laboratorio. Puede ser con materiales que tenemos en casa. Repasemos conceptos básicos como son las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Las propiedades extensivas cambian conforme cambia la cantidad de materia. Por lo tanto,
Una propiedad extensiva es aquella que depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa y el volumen. Por otro lado, la densidad, la solubilidad, la viscosidad, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición son ejemplos de propiedades intensivas de la materia, ya que estas no dependen de la cantidad de materia. ¡Manos a la química! Para acabar con los planes de esos prófugos del conocimiento, hemos preparado 7 disoluciones de agua, azúcar y un toque de colorante. Con ello podemos distinguir la separación de los colores del arco iris. Recuerden contar con el apoyo de un adulto, tener limpieza, orden y registrar sus datos. ¿Cómo lograrán separarlas? ¡Qué interesante! Chico corrosivo, yo te aconsejo que observes, aprendas y te alejes de don radiactivo. Como lo dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. La separación de los colores en esta actividad experimental es debido a la variación de la cantidad de soluto disuelto en el disolvente. A esta relación también se le conoce como densidad. En cada uno de los 7 vasos ya etiquetados, preparamos las disoluciones como se indica en el cuadro. En 150 mililitros de agua, que es el disolvente, agregamos azúcar, que es el soluto, pero la concentración o cantidad disuelta varía en cada vaso. En el vaso 1 se coloca una pizca de colorante vegetal rojo, pero no se le agrega azúcar. En el vaso 2 se le agregan 14 gramos de azúcar y colorante vegetal amarillo. En el vaso 3, 28 gramos de azúcar y colorante vegetal naranja. En el vaso 4, 42 gramos de azúcar y colorante vegetal verde. En el vaso 5 agregan 56 gramos de azúcar y colorante vegetal azul. En el vaso 6, 70 gramos de azúcar y colorante vegetal índigo o añil. En el último vaso, 84 gramos de azúcar y colorante vegetal violeta. Revolvemos bien hasta que el azúcar se disuelva perfectamente en todos los vasos. Completen el cuadro. Primero calculen la masa de la disolución sumando la cantidad del disolvente y soluto. Cabe señalar que como la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, el volumen y la masa tienen la misma magnitud. Para obtener la concentración y la densidad, retomen la fórmula correspondiente. Recuerden, la podemos obtener de la siguiente manera. La densidad de la disolución es igual a la masa, que es el soluto. En este caso, el azúcar, entre el volumen del disolvente, que es el agua. Pero, ¿qué tipo de disolución representa cada uno por su concentración? Todas las disoluciones son de azúcar en agua, pero ¿son iguales? Observen este dispositivo, el cual pueden elaborar con un vaso largo y el embudo cortado con mucho cuidado. La parte de la boca de una pequeña botella de plástico con taparrosca, a la cual le haremos un agujero para introducir un popote, evitando que haya fuga y llegar al fondo del vaso. Las pinzas de madera para ropa servirán como la llave de embudo de separación. Agregamos con cuidado la disolución del vaso 1 al embudo y le abrimos la llave muy despacio. Antes de que se vacíe el embudo por completo, añadimos la disolución del vaso 2. Repetimos la operación. Tenemos que moverle, recuerden. Hay disoluciones que se decantan. Ahora, agregamos un poco del vaso 3. Posteriormente del vaso 4 y así hasta el vaso 7, siempre vaciando lentamente y sin permitir que entren burbujas.
Cuando todas las disoluciones estén en la probeta, sacamos la manguera lentamente, con mucho cuidado, y observamos cómo se ve el sistema. Responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué no se mezclan las disoluciones si se trata de los mismos componentes, agua, azúcar y colorante? Si agregamos más soluto, ¿consideran que se podría disolver con facilidad? A mayor soluto, mayor densidad y por lo tanto, mayor la concentración de la disolución. Por consiguiente, la viscosidad también aumentará. Estuvo genial esta actividad y aprendí muy bien. Creo que don Radioactivo no estará muy contento. Le iré a decir, ¡Radioactivo! No. Explicaron perfectamente la densidad, pero no es suficiente para liberar a su coordinadora. Viene la gente de Doraluz y Yanalte. Espero que no nos arruinen nuestros planes. Ven, síguele para acá. Agentes Doraluz y Yanalte, los agentes Teresa y Daniel hicieron un estupendo trabajo, pero don Radiactivo y Chico Corrosivo no liberaron a la coordinadora. Si aceptan esta arriesgada misión, háganlo con mucha creatividad y disimulo. Dependemos de ustedes para recuperar a la maestra Hilda. Yanalte, ¿qué te parece si le damos una lavada a estos dos villanos? Ya limpios, les desenredamos las ideas y de paso, el cabello. Me parece muy bien, pero hay que despistarlos. Sígame, colega. Amole, un frutilavado económico. Amole, su jabón es muy económico para limpiar y ahorrar sin contaminación. Amole, un frutilavado económico. Bienvenidas y bienvenidos. Es un burbujeante gusto acompañarlos de nuevo. Ustedes, con sus conocimientos de química, nos ayudarán a que podamos regresar a la maestra Hilda, ¿cierto? Soy la agente Doraluz Martínez López. Agradezco que me hayan permitido a que juntos aprendiéramos a explorar, descubrir e interesarnos un poco más con respecto al mundo de la química. Espero que lo alcanzado hasta ahora perdure por siempre y les permita descubrir nuevos horizontes. En esta misión me acompaña Andrea Yanalte Sánchez Amarrón. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aunque esta situación de emergencia nos alejó por un tiempo, el interés por su aprendizaje quedó intacto y aunque el tiempo compartido con ustedes fue poco, me considero dichosa por la oportunidad de aprender a la par de ustedes. Como saben, en esta emergencia sanitaria se han emitido recomendaciones de higiene de manera permanente. Sin embargo, ¿qué conocemos de la higiene? Para poder apropiarnos de este conocimiento, recurriremos a valorar el impacto ambiental de los procesos de transformación de materiales utilizados por las culturas prehispánicas y sus sustitutos actuales. Actualmente se sabe que en el México prehispánico la limpieza era prioridad entre las comunidades predominantes. Pero, ¿cuáles eran las costumbres para ello? Los habitantes solían tomar un baño diario y la limpieza frecuente de sus prendas personales era indispensable. Tal es el caso de los escritos en los que se describe que el emperador Moctezuma tomaba baños de espuma 2 veces al día y para ello utilizaban algunas plantas cuyos tallos o frutos contienen unas sustancias denominadas saponinas. Dichas sustancias limpian y producen espuma de forma inminente, al contacto con el agua. Lo anterior se dio como resultado del conocimiento empírico basado en actividades que nuestros antepasados realizaban, sin saber que en realidad lo que descubrirían eran conocimientos científicos y que en la actualidad son de interés ambiental. Las saponinas, del latín sapo, que significa jabón, son sustancias conformadas en 50% de su composición por agliconas y el otro 50% por azúcares. Son tensoactivos de propiedades similares a las de los jabones, los cuales producen espuma al mezclarse en una disolución con el agua, disminuyendo así la tensión superficial del medio acuoso. Al ser sustancias que tienen 2 polaridades diferentes, pueden formar micelas, que encapsulan las grasas y la suciedad, eliminándolas de las superficies como ropa, manos o cuerpo. ¿Alguna vez escucharon hablar de estas plantas o mejor aún, de estas sustancias? Las saponinas están presentes en diversas especies de flora y su presencia en la planta depende de factores como el tipo de cultivo, su estado fisiológico
y sobre todo la ubicación geográfica del ecosistema donde se desarrolla. En Oaxaca se le conoce como árbol de pipes, en el que sus frutos son los que tienen estas sustancias. Chiapas, por ejemplo, conserva vasto conocimiento respecto a la raíz de la planta llamada Polianthes tuberosa L, y en el Estado de México, así como en Michoacán, Veracruz y otros estados de la República, la planta conocida como higuerilla aporta sus propiedades jabonosas al conocimiento y uso de la población. Actualmente, el impacto ambiental de los detergentes y jabones comerciales en el suelo y agua ha ido en aumento, por lo que la necesidad de alternativas para no contaminar ha sido prioritaria. ¿Sabían que los fosfatos y nitratos utilizados en la fabricación de detergentes, al ser vertidos en ríos y lagos, originan un crecimiento acelerado de algas que obstruyen el paso de la luz a las plantas del fondo de estos, por lo que se impide el proceso fotosintético y en consecuencia se provoca la muerte de flora y fauna acuática? Ayudemos al ambiente comprobando la existencia de saponinas en uno de los frutos que la variedad de las plantas nos ofrece, las conocidas nueces de lavado. Estas nueces provienen de un árbol conocido como Sapundus mucorosi. Además de su vasta presencia en saponinas, tienen beneficios ecológicos. Son totalmente naturales, aportan una limpieza profunda a los tejidos, no son agresivas para la piel y mucho menos para las telas que nos gusta conservar impecables. De sus propiedades cualitativas, podemos decir que son de color café oscuro, brillosas, de textura rugosa y consistencia pegajosa. De sus propiedades extensivas, que ocupan una masa promedio por nuez de 3 gramos y un volumen de 2.5 mililitros, además de una densidad de 1.2 gramos por mililitro. Recuerden que la densidad es una propiedad intensiva. Pero, ¿cómo se utilizan, maestra? Elaboraremos un jabón para cuerpo o manos a partir de estas nueces. Colocaremos aproximadamente 100 gramos de nueces en nuestra olla, en 1 litro de agua, a temperatura de ebullición por 10 minutos. Recuerden que la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, que no depende de la cantidad de materia, pero que al formar mezclas cambia el valor. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Como verán, poco a poco el contenido de saponinas es más evidente. Dejaremos en reposo por 15 minutos y lo filtraremos en un recipiente limpio, etiquetado con el nombre del jabón que más les agrade, la fecha de elaboración y la fecha de caducidad, que es de aproximadamente 15 días a temperatura ambiente. Al usarla, pueden hacerlo con una esponja o un estropajo. Para la opción de lavado de ropa, ya sea manual o automático, es posible utilizar desde 3 hasta 5 nueces, dependiendo de la suciedad en las prendas. En una pequeña bolsita de lavado, las colocarán entre las prendas a lavar. Al mezclarlas con el agua, aproximadamente a 30 grados Celsius, notarán que el activo cada vez se hace más evidente. ¿Les pareció interesante? ¿En su comunidad tienen flora que tenga estas propiedades? ¿Cuáles son? ¿Cómo las usan? Esperamos que haya sido de su interés. Nosotras buscaremos esos villanos sucios y les daremos una buena lavada, que tanto les hace falta. No, no, no. ¿A dónde vienen? No, ay, 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 no, 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 ay, no, no, ay, 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 no, 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 no. Ya, está ridículo. Se me acaba de ocurrir que ahora fomentemos el deterioro ambiental. ¡Cállate! Estos villanos, no podemos permitirlo. Ahora necesitamos a la agente Anel, quien consultará a nuestro superhéroe, el doctor Rutilio Ortiz Salinas. Acepten esta misión. Por supuesto que aceptamos esta misión. En esta ocasión contamos con la grata participación del especialista y doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Rutilio Ortiz Salinas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Anel, por la invitación. Doctor, con base en su amplia formación académica y principalmente al estudio de la Tierra, ¿nos puede comentar brevemente cómo la química está presente en esta área del conocimiento? Muy bien, Anel. La química tiene una gran importancia porque podemos describir desde el origen de la vida
inclusive hasta el universo mismo, porque en este sentido podemos apreciar la formación de los compuestos químicos inorgánicos, posteriormente los compuestos orgánicos y cómo estos mismos también van a estar incidiendo en el planeta Tierra. En este sentido, también nuestro planeta Tierra está con toda una serie de reacciones químicas, tanto de tipo inorgánico como de tipo orgánico. Tan es así que tenemos estas teorías científicas del origen de la vida, precisamente una de ellas habla de la teoría de la química primigenia, ¿no? Entonces nos habla cómo estos elementos químicos inorgánicos, con ciertos factores como la luz ultravioleta, las erupciones volcánicas, también la presencia del agua, fueron fundamentales para que se dieran las primeras moléculas orgánicas. Y con ello, pues con toda una serie de sucesos evolutivos, se dio también el desarrollo de los primeros organismos vivos. Entonces, en ese sentido también podemos aterrizarlo con nosotros mismos. Nosotros somos toda una máquina, una fábrica de series de reacciones químicas, porque con ello también tenemos esta situación de cómo procesamos nuestros alimentos y cómo también nosotros estamos en una muy buena forma. Tan es así que la química, de hecho es el área, se le conoce como el área del metabolismo, del cuerpo humano, pero también de los seres vivos, es fundamental para que se lleve toda esta serie de vidas para que esté presente en nuestro planeta. Inclusive también la misma muerte de los seres vivos se lleva a cabo toda una serie de reacciones químicas y estas mismas reacciones químicas van a conllevar a que estos nutrientes o estos elementos vuelvan a estar nuevamente disponibles para los seres vivos. Entonces es muy importante esta área. Doctor, una de las preocupaciones actuales es con respecto al cuidado del medio ambiente. ¿Nos podría decir cómo afectan los compuestos inorgánicos y orgánicos a nuestro planeta? Muy bien, Anel. En el caso de los compuestos inorgánicos tenemos principalmente, ahora sí haciendo referencia a la química, la tabla periódica. Muchos de ellos son elementos que pueden ser, sobre todo los metales pesados, son los que tienen este interés en la parte de la contaminación, tanto del suelo, como del aire, como del agua, inclusive hasta en los mismos alimentos. Entonces, en ese sentido, muchas de las investigaciones que se han hecho están referidas a los metales pesados, pero también hay otras situaciones como la parte de las sales, que también están afectando la calidad del suelo, la parte del agua, que define también mucho de esto de la agricultura. Ese sería, por un lado, la parte de los elementos inorgánicos. Si estamos hablando de los compuestos orgánicos, por ejemplo, una forma que tenemos muy palpable es el uso de los combustibles. Entonces, estos combustibles, como ya también ustedes saben, son hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, tenemos cómo estos hidrocarburos pueden estar contaminando el aire, el suelo y el agua. Entonces, y además de que tenemos una amplia variedad de compuestos que se han fabricado a través del tiempo y cómo estos mismos han impactado el ambiente, ¿no? Entonces, tan es así que ahorita tenemos un concepto que se le llaman contaminantes emergentes. ¿Por qué? Porque estos contaminantes no estaban hace mucho tiempo, sino que están, digamos, vamos a llamarle así en cierto sentido, fueron creados recientemente y estos mismos ya están presentes en el ambiente, como es el caso de los antibióticos. Tenemos ahorita el concepto de los microplásticos, que son elementos que ya están impactando y que ya hay muchas investigaciones al respecto. Doctor, generalmente clasificamos los tipos de contaminación de aire, agua y suelo. ¿Cómo son contaminados por los hidrocarburos? Muy bien, Anel. En este sentido, yo creo que hay que tener muy claro esta situación, porque pareciera que tenemos como muy separados estos elementos, el agua, el aire y suelo, y no es cierto. Yo creo que esa es una de las cosas que los niños deben de aprender muy bien. Es toda una integración lo que tenemos que estar entendiendo, es decir, cómo el agua interactúa con el suelo, cómo el suelo interactúa con el aire. Y en ese modo, ustedes deben de comprender muy bien todo este tipo de contaminación. Entonces, los hidrocarburos, como hace rato les mencionaba, el caso palpable son los combustibles. En ese sentido, tenemos como, por ejemplo, las emisiones que tienen los vehículos o las fábricas van a estar contaminando el aire. Pero resulta ser que estos contaminantes pueden pegarse o adherirse a partículas y estas partículas pueden ser transportadas por el viento, caer o depositarse en el suelo o en el agua. De esta manera se está contaminando y por eso les decía que debe de verse de una manera integral. Otro caso también que tenemos muy palpable en las ciudades, las estaciones de gasolina. En ese sentido tenemos cómo estos compuestos pueden estar pasando a la parte del subsuelo y bien, si estos todavía pueden moverse, llegar a contaminar a los mantos acuíferos y de esta manera se está dando este tipo de contaminación.
Entonces, esta contaminación, pues ahora sí es integral, no es nada más de un solo medio, entonces todo está integrado. Con respecto a los alimentos, ¿nos podría comentar si es verdad que también sufren cierto tipo de contaminación? Sí, Anel. En este sentido, los alimentos también sufren esta contaminación. Tanto, bueno, se tiene clasificado en 3 tipos, ¿no? La contaminación biológica, la química, y de esto de química va derivada la parte inorgánica y la orgánica. También se dice la contaminación física. En este sentido lo podemos apreciar, yo creo que alguien ha tenido la situación de estar limpiando frijol. Si se nos va una piedra, pues obviamente ese es un problema que puede causar una pequeña lesión a la dentadura. Pero también tenemos esta situación, por ejemplo, ahorita que está de moda el consumo de las hortalizas en crudo, o a veces que las lavamos, pero si no las lavamos adecuadamente, resulta ser que en algunas ocasiones pueden estar contaminadas por algunos patógenos biológicos. En este sentido, sí hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Un ejemplo que yo creo que todo el mundo ha tenido referencia es la parte de cómo estas aguas residuales que está generando la Ciudad de México se van precisamente al distrito de riego de Izmiquilpan. Estas son empleadas precisamente para estar regando estas zonas agrícolas. En algunos casos, si no se tiene este buen cuidado de cómo manejarlas, obviamente los alimentos se contaminan. Y si nosotros como consumidores no tenemos este cuidado de higiene y limpieza adecuada, entonces también nosotros mismos somos causantes de estas enfermedades. Ese es por un lado. Ahora, en el caso de los contaminantes orgánicos, por ejemplo, los plaguicidas, que es uno de los ejemplos típicos. Yo creo que en nuestra casa hemos tenido a veces este problema de los mosquitos, ¿no? Y a veces tendemos mucho a utilizar el insecticida. Entonces, si nosotros estamos cerca, no sé, vamos a poner de la cocina, pues obviamente estas partículas viajan y pueden caer al alimento. Entonces, esa es una manera en cómo pueden contaminarse los alimentos. Entonces, inclusive los alimentos que se expenden en los supermercados o en los mercados, si no hay una higiene, si no hay, de hecho, por esa razón, a cada rato se está llevando a cabo una constante limpieza, esto con la garantía de darnos esta imagen de limpieza. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que tenerlas bien controladas porque con ello evitamos una serie de enfermedades que nos pueden provocar, pues no nada más a la parte humana, sino también a nuestras mascotas o inclusive a nuestras plantas que tenemos en casa, ¿no? Esa sería un poco la idea general. Doctor, ¿qué le gustaría compartir con las alumnas y los alumnos de nuestro país? Bien, Anel. A mí me encantaría, muchachos, por favor, una de las cosas que deben de tener muy presentes es que deben de mantener la imaginación, porque muchas de las ocasiones uno piensa que la imaginación es nada más para los niños. También esto se utiliza tanto a nivel secundaria, a nivel bachillerato, universidad. Inclusive yo hago partícipe a mis alumnos o estudiantes, decirles, cuando estamos hablando de un problema, les digo, imagínense, tal vez no estamos en esa zona, no estamos en ese problema, pero yo creo que la imaginación y aparte también la situación de estar complementando con lecturas o el estar viendo documentales, creo que nos da la posibilidad de tener imágenes. Y si nosotros manipulamos esa imagen en nuestra mente, obviamente vamos a comprender muchas situaciones. Entonces, por favor, niños, traten de mantener siempre esa imaginación para también entender muchos de los problemas que tenemos en nuestro país. Y creo también, algo también muy fundamental, Anel, es que también lean, porque la lectura hace que se nutra nuestro cerebro y este cerebro va a estar originando buenas ideas y con esta imaginación combinada, obviamente vamos a entender más claramente una realidad. Entonces, esa sería mi recomendación, muchachos. Sí tengan esta imaginación muy presente. Entonces, esa sería mi recomendación principal para ustedes y creo que también para los adultos, Anel. Esa sería mi principal recomendación. Doctor Rutilio, agradecemos su participación con esta valiosa entrevista para Enredados en la Química. Muchísimas gracias, Anel. Deseamos que la ciencia siga desarrollándose a favor del cuidado del medio ambiente y la salud. Esperamos que pronto los agentes puedan resolver este enredo y que ustedes hayan disfrutado el primer capítulo de la serie Enredados con la Química. Compartan con su familia lo que más les gustó de esta sesión. Los dejamos con este divertido meme químico. ¡Hasta la próxima! No se pierdan el siguiente capítulo de su serie Enredados con la Química, aquí en el mismo canal y a la hora señalada. Ada.